Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. En esta temporada de presentación de resultados estamos viviendo repuntes de volatilidad y bastantes turbulencias. Especialmente llamativo está siendo el comportamiento del sector de semiconductores, que como estamos viendo ha sido bastante castigado esta semana. Tenemos, por ejemplo, caídas en Nvidia del 5,12%, caídas en Broadcom también del 5,15%, en Qualcomm del 11,5% o, por ejemplo, el desplome de Intel del 31,48% durante esta semana. Después analizaremos un poquito más en profundidad el sector, pero antes vamos a poner perspectiva a lo que está sucediendo en el mercado. Respecto a la pasada reunión de la Fed no hubo sorpresas, se mantuvieron sin cambios los tipos de interés, pero donde sí hubo sorpresas fue en el dato publicado el pasado viernes, dato de desempleo de julio en Estados Unidos, que se situó en un 4,3%, 2 décimas por encima de lo esperado por el mercado. ¿Y qué implicaciones tiene esto de cara a la próxima reunión de septiembre de la Fed? Pues ya vimos la semana pasada que prácticamente se da por descontado al 100% de probabilidades que por fin va a haber bajada de tipos. Pero aquí ha sido bastante llamativo el cambio de sentimiento tras el dato de desempleo. Fíjate en este gráfico cómo antes del dato el mercado otorgaba solo un 22% de probabilidades a que la bajada de tipos fuese de 50 puntos básicos. Después de la publicación del dato, esas probabilidades llegaron a estar al 79,5%. Pero si esto fue llamativo, ojito a lo que voy a comentar a continuación. Más llamativo es que tan solo un día después, a fecha de hoy sábado que estoy grabando el vídeo, de nuevo las probabilidades se han girado, se han dado la vuelta. Fíjate que ahora las probabilidades de nuevo de bajada de 50 puntos básicos han disminuido drásticamente al 22%. Es decir, estamos ya a niveles previos al dato de desempleo. ¿Qué significa todo esto? Que tomar decisiones en cuanto a la macro, como digo siempre, se hace muy complejo y que primeras lecturas se hacen complicadas y que hay que ir buscando segundas, terceras o incluso cuartas derivadas, es decir, tremendamente complicado. Ahora, teniendo en cuenta que ya sea de 25 o de 50 puntos básicos, lo más probable es que en septiembre haya recortes de tipos, nos vamos a ir ahora a las estadísticas, ya que es lo más objetivo que podemos tener. Para ello quiero rescatar la siguiente diapositiva que ya habíamos visto en su momento pero que me parece bastante interesante recuperar de nuevo. Nos dice qué rentabilidades podemos esperar en el S&P 500 después de la primera bajada de tipos teniendo en cuenta los últimos 10 ciclos de recortes. Aquí en general, tomando todos estos datos agregados, podemos ver cómo en primera instancia la rentabilidad a un mes o a 3 meses no suele ser positiva. Sin embargo, si nos vamos a plazos mayores, a 6 meses o a 12 meses, ya vienen las probabilidades poniéndose a nuestro favor. A 12 meses la rentabilidad media sería de un 8% y a 6 meses de un 4,4%. Ahora, esto aquí en cuanto a datos agregados, pero aquí podríamos filtrar según el tipo de bajada de tipos. Por un lado, podríamos filtrar según la bajada de tipos se deba a una normalización, según la bajada de tipos se debe a un momento de pánico o según la bajada de tipos se deba a una recesión. Las implicaciones serían bastante diferentes. Obviamente aquí el peor escenario sería bajada de tipos debido a una recesión. Fíjate que en este escenario la rentabilidad a 3 meses sería de un menos 14,3%. Es verdad que a partir de ahí viene una cierta recuperación porque a 6 meses la rentabilidad sería del menos 12,8 y a 12 meses del menos 11,6, pero una bajada de tipos debido a una recesión a priori no es positiva. Esto contrasta con bajada de tipos debido a una normalización en tipos de interés. Y es que aquí las rentabilidades que podemos esperar a 6 meses sería del 9,5%, o a un año vista del 13,2%. Ya por el contrario, si hablamos de bajada de tipos debido a momentos de pánico como el COVID, el crash de 1987 o la crisis de la moneda rusa, aquí a un mes la rentabilidad no sería de media positiva, pero fíjate, la rentabilidad a 3 meses de media sería de un 8,8%, a 6 meses del 13,7%, y a un año vista del 17,4%, rentabilidades bastante jugosas. Por tanto, es importante la bajada de tipos, pero también muy importante el motivo de la bajada. Aquí lo preocupante sería el siguiente gráfico, es por ello que hemos vivido bastante cambio de sentimiento de mercado. Sería un gráfico cortesía de Charlie Vilello que nos muestra la evolución de la tasa de desempleo de Estados Unidos, y digo que es preocupante porque aquí se puede ver cómo se está girando la tendencia, y en momentos anteriores que se producen cambios
cambios de giro, pues se pueden llegar a niveles de desempleo bastante más elevados. En relación a ello tenemos esta otra diapositiva de Charlie Vilello, que nos muestra subidas de 0,9% desde mínimos de tasas de desempleo, y aquí a tenor de datos anteriores pues podemos ver cómo la recesión tarde o temprano acaba llegando. De hecho, la recesión, teniendo en cuenta estos datos, viene de media 3 meses antes de que se produzca esta subida del 0,9. Ten en cuenta que estos momentos de inicio de recesión se marcan mucho después de que se produzca el inicio de recesión, se marca con mucha posterioridad. Como se suele decir, a toro pasado todos somos manolete. Por eso digo que suele ser complicado tomar decisiones en cuanto a la macro, y lo mejor es tener un sistema y sobre todo seguirlo a rajatabla en momentos de volatilidad, saber cuándo entrar, saber cuándo salir y no dejarse llevar por el pánico ni por la esperanza de recuperar posiciones perdedoras. Es cierto que los 2 primeros días de agosto no han sido positivos. Tenemos aquí un tuit que lo recoge, con caídas en el Nikkei del 8,2% en 2 días, caídas en el Russell 2000 del 6,4%, en el Eurostoxx del 3,9%, en el Nasdaq del 4,7% o en el S&P 500 del 3,2%. Es decir, caídas en estos 2 primeros días de agosto bastante importantes a nivel histórico. Aún así, tenga en cuenta esta estadística, y es que llevamos en el S&P 500 una revalorización en lo que llevamos de año de aproximadamente un 13%, y digo que tengas en cuenta esta estadística porque a pesar de que la rentabilidad media anual en el S&P 500 es de un 7,8%, si esta rentabilidad la desagregamos y solo tenemos en cuenta los años positivos, cuando el S&P 500 tiene un año positivo como el que tenemos actualmente, la rentabilidad media de un año positivo del S&P 500 se sitúa en un 19%, muy superior a la rentabilidad media, teniendo en cuenta también los años negativos. Ahora, si solo tuviésemos en cuenta los años negativos, cuando el S&P 500 tiene caídas, la rentabilidad media de un año negativo sería de un menos 13,9%. Estadísticas bastante interesantes, creo yo. Ahora, a pesar de estas caídas de corto plazo, en el largo plazo sigo siendo positivo porque todavía hay objetivos pendientes. La gran pregunta es si el mercado necesita corregir un poquito más a corto plazo, si necesita corregir un poquito más antes de ir a por los objetivos, o si por el contrario esta corrección de corto plazo ya está a punto de terminar debido a que ya está empezando a haber un cierto miedo en el mercado. Para ello los gráficos son los que nos pueden dar las pistas, así que no perdamos ya más el tiempo. 2 segundos para el disclaimer y vamos al lío. Bien, pues vamos a empezar por el índice tecnológico Nasdaq, como siempre, que lleva una caída desde máximos de aproximadamente un 10%, bueno, caídas ligeramente superiores de un 11% aproximadamente, en fin, caídas que dentro de cualquier año son normales. No lo decimos ahora, sino que ya lo decíamos antes, decíamos que en cualquier momento podía venir alguna corrección de corto plazo, y de momento es eso, es lo que se ha producido, una corrección a la primera zona de soporte importante, como es la media de 200, que está en fase ascendente. Repito, aquí lo importante va a ser si la media de 200 es capaz de servir para que esta corrección finalice, es decir, aquí hay que estar atentos de si el precio da nuevas señales alcistas que avisen que esta corrección ha terminado, o si por el contrario el precio necesita corregir un poquito más. ¿Qué más niveles podríamos tener en cuenta? Bueno, la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos, o por ejemplo los 16.973. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el precio todavía se encuentra un poquito alejado de la media de 200 en semanal, por lo que si bien a largo plazo sigo siendo positivo, a corto plazo no me extrañaría ni un movimiento ni el contrario. No me extrañaría que siguiese corrigiendo un poquito, pero tampoco me extrañaría que desde la zona de la media de 200 en diario viniese algún tipo de reestructuración. No sé si es cosa mía, pero no sé si ves por Twitter que ya empieza a haber bastante miedo, y eso que solo llevamos en el Nasdaq un 10% de caídas, y en el S&P 500 pues de momento la caída apenas ha sido de un 5 o 6%. Si no miras los gráficos y solo tienes en cuenta Twitter, pues parece que esto está siendo una auténtica debacle. Pues bien, a nivel de índices, como estamos viendo, de momento no. De momento lo único que se ha producido es una corrección normal dentro de una fuerte tendencia alcista de fondo. De hecho, recuerda, en el S&P 500 todavía tenemos objetivo activado, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050. Es cierto que en el corto plazo está corrigiendo, es cierto que todavía podría corregir un poquito más. Esto no comprometería el objetivo que tiene activado de largo plazo, que lo más probable es que se cumpla. Repito, no hay certezas, pero lo más probable es que se cumpla. Y bueno, a nivel semanal, aquí al igual que el Nasdaq, vemos como el precio todavía se encuentra un poquito alejado de la media de 200 en semanal. Perfectamente podría seguir corrigiendo. Estaremos atentos a nuevas señales del precio.
Ahora nos vamos ya al Dow Jones, que al igual que el SP500 se encuentra corrigiendo en el corto plazo, pero al igual que el SP500 tiene objetivo de largo plazo activado, en este caso por segundo impulso alcista hacia niveles de 47.250 puntos. Tiene una primera zona de soporte en la media de 200 que está en fase ascendente y después niveles Fibonacci de esta última subida. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña capitalización, tenemos aquí el gráfico con objetivo pendiente, repito una semana más, hacia niveles de 2.408 por triple suelo, si bien esta semana no ha sido positiva tras la activación de una pequeña divergencia. Tras perder este mínimo, activa divergencia y a partir de ahí se aceleran las caídas. Es cierto que estas caídas han sido bastante verticales, es cierto que podría seguir corrigiendo esta semana, pero también es cierto que este objetivo alcista solo se anula en caso de perder zona de 1644. Antes de llegar a este nivel, tiene una primera zona de soporte en la media y también soporte en la zona de 1907. Si nos vamos al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, también tiene objetivo pendiente, recordamos, hacia niveles de 1572 y además si supera la zona de máximos históricos, si supera los 1477, activaría un objetivo más ambicioso por segundo impulso alcista hacia niveles de 1940. De momento no ha podido con la zona de resistencia de máximos históricos, desde ahí ha venido las caídas de corto plazo y ahora habría que vigilar como primera zona de soporte la zona de la media, después los 1238 y anularía el objetivo en caso de perder zona de 1057 puntos. Ya si nos vamos a Europa, vamos a empezar por el índice alemán DAX, que en el medio y largo plazo continuamos avisando del objetivo que tiene pendiente por segundo impulso hacia niveles de 19.720, aunque en el corto plazo dio una pequeña señal de debilidad tras perder el soporte que estábamos manejando, el soporte de esta directriz que venía uniendo mínimos. Decíamos que se perjudicaba en el corto plazo si perdía esta directriz y bueno, perdió la directriz y a partir de ahí caídas. Si consideramos esto una estructura de hombro cabeza a hombro, aún le quedaría recorrido a la baja, el objetivo sería la zona de los 17.235, lo dejaría aquí marcado como referencia. Por aquí, por esta zona, podríamos encontrar soporte en este antiguo hueco alcista. Y si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la vela de esta semana ha sido negativa, obviamente. Y vemos también que la media de 200 se encuentra todavía un poquito alejada del precio. Quizás necesite corregir un poquito más. Iremos siguiendo la evolución en las próximas sesiones. Respecto al Eurostoxx, también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista. Este objetivo está pendiente hacia la zona de los 5.300 puntos, objetivo de medio y largo plazo. En el corto plazo, al igual que el DAX, se encuentra corrigiendo, aunque aquí la corrección ha sido un poquito más profunda. Se ha roto la zona de la media de 200 sesiones en diario, ahora la media pudiera actuar de resistencia, y en cuanto a niveles de soporte, el primer nivel de soporte sería esta antigua zona de resistencia, esta antigua zona de máximos. Estamos hablando del entorno de los 4.572 puntos. Después también soporte importante en el 61,8% de lo que llevamos de subida, es decir, en la zona de los 4.430. Por último, soporte clave de medio a largo plazo en esta zona sombreada amarilla en los 3.993. Bajo mi punto de vista, si perdemos los 3.993, ahí ya tendríamos que dar por anulado el gran objetivo por segundo impulso alcista del que habíamos hablado. Ya tendríamos que dar por anulado el objetivo hacia los 5.300. Nos vamos al IBEX, índice español, que al igual que otros índices se encuentra corrigiendo en el corto plazo, en este caso tras la activación de una pequeña divergencia bajista. Decíamos que últimamente se encontraba en tierra de nadie, bueno, esta semana perdió el soporte de los 10.837 y a partir de ahí fue a cumplir el objetivo que tenía pendiente. Ahora el siguiente nivel a vigilar sería la zona de los 10.499, este pequeño hueco alcista, y en cuanto a resistencias tendríamos los 11.265. Nos vamos al CAC francés, que era el índice donde, si recuerdas, hace semanas decíamos que nos podía dar más pistas. Decíamos que si perdía zona de soporte activaba objetivo por rectángulo, perdió los 7.899, a partir de ahí vinieron caídas y se terminó cumpliendo el objetivo. Ahora, lo último que decíamos era que estaba desarrollando otro rectángulo, en este caso aquí dibujado en color amarillo, y bueno, perdió la parte baja y a partir de ahí podemos proyectar un objetivo bajista que todavía está pendiente hacia niveles de 7.185 aproximadamente. Ahora, si vemos el gráfico con poco zoom, recordamos que todavía tiene activado un gran objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.240 o incluso un gran rectángulo amarillo roto al alza hacia zona de 9.760 puntos. Bajo mi punto de vista, el soporte
clave de medio plazo estaría en esta zona de los 6.773. En caso de perder este nivel, podríamos dar por anulado el objetivo por segundo impulso alcista, y después también tiene una zona de fuerte soporte en niveles de 5.628 puntos. En cuanto a resistencias, ahora se está girando la media a la baja, por tanto va a ser un obstáculo importante en el camino. Ahora nos vamos al índice italiano MIB, que también se encuentra en fase correctiva. Tendría una primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y también soporte en la directriz alcista principal. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción. Después también podríamos vigilar niveles Fibonacci de esta última gran subida. El importante 61,8 pasaría por zona de 26.200 puntos. Nos vamos al Nikkei, índice japonés, que ha tenido una semana bastante horrible. Aquí, si recuerdas, hace días decíamos que este hueco bajista era peligroso para corto plazo y quizás por ahí pudieran venir caídas de corto plazo. Bueno, las caídas han sido bastante duras. Además, hemos perdido la zona de la media y además por el camino fue dejando otros huecos bajistas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Y aquí, recientemente, el viernes otro. Estos huecos bajistas son zonas de resistencia ahora mismo, y si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver que ha dado una señal peligrosa tras perder estos últimos mínimos, ha dado una señal peligrosa tras perder los 36.733 porque acaba de activar una divergencia bajista. El objetivo de divergencia nos llevaría hacia la zona de los 32.500 aproximadamente. Nos llevaría a testear la zona de la media de 200 sesiones en semanal, que está en fase ascendente. Ahora nos vamos a ver el índice de volatilidad VIX, donde aquí, si recuerdas, marcamos un nivel de resistencia importante a vigilar, como era esta zona de los 14.85, y bueno, se superó esta zona y a partir de ahí vienen las caídas de los últimos días, es decir, subidas importantes de volatilidad. Aquí tenemos un spike bastante importante, ha habido subidas bastantes en volatilidad y eso ha facilitado caídas en bolsa. Ahora, ¿qué estaría atento de cara a próximas sesiones? Bueno, ahora mismo tenemos aquí una zona de resistencia en el entorno de los 29,36 y bajo mi punto de vista sería positivo que el mercado continuase corrigiendo y sin embargo la volatilidad no superase esta zona de 29,36. Esto sería una divergencia favorable, es decir, que el mercado continuase corrigiendo, que siguiesen las caídas en bolsa, sin embargo no se acompañase por subidas de volatilidad. Ahora, en caso de superar los 29,36, la cosa se pondría más peligrosa todavía, y ya los siguientes niveles a vigilar serían primero la zona de 39,40 aproximadamente, después la zona en el entorno de los 50,55 y ya la zona de los 86,90 aproximadamente. Pues esto ya sería una zona muy extrema de pánico. Por ejemplo, llegó a estos niveles de volatilidad durante el COVID o durante la crisis de 2008. Ahora ya empieza a haber cierto miedo en el mercado. Veremos cómo se desarrollan las próximas sesiones. Bien, entramos en el apartado de acciones, donde vamos a prestar especial atención al sector de semiconductores, pero antes vamos a ver dos compañías que me habéis pedido los miembros del canal. Mil gracias a todos, en especial a los miembros del canal, porque al final estáis aportando vuestro granito de arena. Estáis apoyando a que continúe subiendo vídeos. Por cierto, este vídeo me está costando la vida, la verdad. De hecho, es la segunda vez que estoy grabando el vídeo por problemas técnicos. En fin, una lata, pero bueno, no quiero faltar a mi compromiso de los domingos y aquí estamos. Vamos a ser positivos, vamos a continuar yendo al grano, así que vamos a empezar por la acción JD. Bueno, tenemos aquí el gráfico con importantes caídas desde niveles de $103 a niveles de $20. La tendencia es claramente bajista, no de ahora, sino que ya lleva corrigiendo hace ya bastante tiempo, y mientras no se reestructure, bajo mi punto de vista, aquí poco habría que hacer. Tiene una zona de resistencia muy importante en la directriz bajista principal y en niveles de 35,69. Si ampliamos el zoom podemos ver una resistencia intermedia en el entorno de los 29,07. En cuanto a soportes, el primero lo tendríamos en los 24,66. Después en este hueco alcista que dio inicio a esta última subida de corto plazo. Y por último niveles de 20,24. Ahora nos vamos a la siguiente, Zalando, una compañía que las últimas veces que la analicé a nivel fundamental decía que no me interesaba mucho porque realmente no veía las ventajas competitivas y bueno, técnicamente bajo mi punto de vista pues tampoco está demasiado interesante. Tiene importantes caídas desde niveles de 105 a niveles de 15,95 y para estar en este tipo de compañías que han caído mucho y que están peligrosas yo le exigiría que me realizase algún tipo de suelo claro, un suelo que de momento no ha realizado. Tiene zona de resistencia importante en los 45
25,81 y una zona de resistencia intermedia en los 27,65. La primera zona de resistencia a vigilar sería esta zona sombreada azul en el entorno de los 24,91. Estos serían los obstáculos más relevantes en el camino. Tenemos otros como por ejemplo los 32,17, es decir, el camino está lleno de piedras. Eso no quiere decir que no pueda continuar con las subidas de corto plazo, pero me gusta tener el camino más despejado. Ahora, como niveles de soporte a vigilar, vigilaría los 20,26 y este hueco alcista. Sería importante para ver más subidas de corto plazo que no se llegase a rellenar este hueco. Después también soporte en los 18,43 y en niveles de 15,95. Por decir algo positivo es que podríamos trazar un Fibonacci de mínimos a máximos y de momento esta corrección se ha frenado en el 61,8. En caso de superar niveles de 27,65 activaría un segundo impulso alcista y ahí aumentaría las probabilidades de ir a visitar la siguiente zona de los 32,17. Ahora nos vamos a ver la situación de Nvidia. A lo largo de esta semana seguramente actualice de nuevo las compañías magníficas de Estados Unidos, pero quiero hacer el adelanto de Nvidia porque sé que es una compañía que seguís mucho y porque al final también forma parte del sector de semiconductores. Bueno, aquí tenemos el gráfico. Si eres un seguidor habitual del canal, no te sorprenderá esta caída de corto plazo. Aquí decíamos por aquí arriba que el timing de compra no era el mejor y que en cualquier momento pudiera venir una caída de corto plazo. De momento esta caída de máximos a mínimos es de aproximadamente un 27%, una caída del todo normal en relación a lo que había subido previamente, y de hecho es que durante esta caída de momento no llegó al 38,2% Fibonacci, no llegó ni siquiera al primer nivel Fibonacci. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta como posibles soportes? Bueno, en primer lugar tenemos la media de 200 diaria que está en fase ascendente y este antiguo hueco alcista. Después, si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos apreciar que a pesar de esta caída de corto plazo el precio aún se encuentra un poquito alejado de la zona de la media en semanal. Tampoco sería de extrañar que continuase con las caídas, no sería un escenario para nada descartable, y después aquí tendría una zona de soporte en el entorno de los 75,60, después zona de soporte importante en el 61,8% Fibonacci en la zona de los $61 y en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Yo no tendría ahora mismo demasiada prisa por entrar en Nvidia, el sector está corrigiendo, Nvidia forma parte del sector y a pesar de ser una acción bastante interesante, el mercado se está poniendo peligroso en el corto plazo y yo le exigiría que el precio diese nuevas señales alcistas. Eso por el lado de que continúen las caídas. Si volvemos al gráfico diario, otra posible opción es que desde la zona de la media realice algún tipo de reestructuración. Si es así, vigilaría después como zona de resistencia la primera en este entorno de los $120 aproximadamente y después ya tendría resistencia importante en zona de máximos históricos en los 140,76. Iremos siguiendo esta compañía en próximas sesiones para ver qué nuevas pistas vuelva a dar el precio. Ahora otra compañía sería Intel, donde aquí tenemos el gráfico y donde aquí, si recuerdas en el último resumen, decía que estaba peligrosa. ¿Por qué? Bueno, porque la media de 200 sesiones estaba en fase descendente y estaba actuando de resistencia, tanto en gráfico diario como en gráfico semanal. Pues bueno, a partir de ahí continuaron con las caídas, perdió la zona de soporte de los 29,73 e incluso después te dejó un gran hueco bajista. Fíjate que tras este gran hueco bajista ahora mismo estamos cotizando a niveles del año 1999. En el último vídeo ya decíamos que no era una de las empresas más fuertes del sector, que buscaría otras opciones y bueno, el precio al final sigue reflejando debilidad. En cualquier momento quizás pudiera venir algún tipo de rebote de corto plazo porque estamos entrando en zona de sobreventa, pero bueno, mientras aquí no se reestructure yo me estaría alejado de Intel y aun en caso de que se reestructure al alza creo que hay mejores opciones. Ahora, otra compañía sería AMD, donde en este caso tenemos activado un segundo impulso bajista Fibonacci. El objetivo bajista sería hacia la zona de los $105. Por el camino podría encontrar soporte en la directriz alcista principal y en niveles de 93,12. Si nos vamos a gráfico semanal, veremos si aquí se cumple este objetivo bajista y si una vez que se cumpla el objetivo aquí te realiza algún tipo de reestructuración. De momento está peligrosa, al igual que otras compañías del sector se encuentra corrigiendo. Nos vamos a la siguiente, Broadcom, una compañía que se encontraba lejos de la zona de la media de 200 sesiones en semanal, que está en fase ascendente, bueno, está teniendo correcciones de corto plazo que están llevando al precio a acercarse a esta zona de soporte. Quiere decir que lo más probable es que continúe la consolidación para llegar a la zona de la media. No tiene por qué. Aquí tenemos una situación bastante parecida a Nvidia. Ahora mismo estamos lejos de la zona de la media de 200 en semanal, pero si nos vamos a un gráfico diario, tras estas caídas de corto plazo el precio ha llegado a la primera zona de soporte importante, zona de la media
vigilaría diaria. Veremos si aquí viene algún tipo de reestructuración. Volviendo al semanal, también vigilaría como soporte esta doble directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 119,38. Nos vamos a Taiwan Semiconductor, otra compañía como Nvidia o como Broadcom que acabamos de ver, con la media de 200 todavía un poquito alejada del precio, pero eso en cuanto a semanal, pero con la media de 200 en diario, que ahora mismo está recibiendo la visita del precio. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reestructuración. Aquí la primera zona de resistencia importante sería este entorno de los $169, después resistencia en el hueco bajista y en niveles de 193,47. Otra compañía que también se encuentra corrigiendo sería Supermicro Computer. Aquí estamos viendo gráfico diario donde podemos ver cómo de momento ha perdido la zona de la media. Ahora la zona de la media sería la primera resistencia importante a vigilar junto a este hueco alcista, quiere decir junto a este hueco bajista, y como zona de soporte vigilaría los 582,46 y ya yéndonos a gráfico semanal, soporte en el 61,8% de esta última gran subida, es decir, en niveles de $486, y soporte también en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Por tanto, ya vemos que Nvidia está corrigiendo. No es un problema particular de Nvidia, sino que otras compañías también lo están haciendo, también a nivel europeo, porque vamos a ver también ahora mismo la situación de ASML Holding. Aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar una divergencia bajista en semanal, objetivo zona de los 649,5. Probablemente continúe la corrección en el sector de los semiconductores porque de momento los gráficos no han dicho lo contrario. Y bueno, aquí en ASML Holding yo vigilaría como zona de soporte, en caso de que se cumpla el objetivo bajista, la zona de la media de 200 sesiones en semanal, que de momento está en fase ascendente. También soporte en la zona de los 530 euros y soporte en el 61,8% de esta última gran subida. El 61,8 pasaría ahora mismo por zona de los 624 euros. Si nos vamos a gráfico diario, aquí ya en los últimos vídeos decíamos que estaba peligrosa. Primero había generado este hueco bajista, a partir de ahí te genera una divergencia, vienen caídas y tras perder este mínimo activa otra gran divergencia bajista. Decíamos que la zona de la media podía ser resistencia. Bueno, a partir de esta ataque a la media se retoman las caídas dejando otro hueco bajista. Por tanto, varios huecos bajistas por el camino que son resistencia, también resistencia en los 896 euros. Se trata de una compañía muy interesante a largo plazo, pero una compañía que está cayendo a plomo. Yo me esperaría a que el precio se reestructure, a que el precio avise que estas caídas han terminado. Ahora, no todo está cayendo en el mercado. Ya la semana pasada vimos varias compañías que podrían estar interesantes y de hecho esta semana, por ejemplo, esta Public Storage ha dado nuevas señales de mejoría. Aquí, por ejemplo, tenemos la sesión del viernes, una sesión claramente impulsiva mientras el mercado tenía correcciones importantes. Es decir, está teniendo un comportamiento relativo muy superior a la media del mercado. Está demostrando mucha fortaleza y además aquí tenemos objetivos activados por hombro, cabeza, hombro invertido. Recordamos que el objetivo sería la zona de los $383. Y además, si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos deja esta semana es bastante impulsiva. Una vela bastante impulsiva en un mercado donde hemos tenido importantes caídas en general, por lo que todo apunta que en próximas sesiones continúen las subidas. Por el camino tendría resistencia en los 334,28 y después también resistencia en los 376,83. Se trata de una compañía que pertenece al sector de los REIT, un sector que analizamos aproximadamente hace un par de meses. Decíamos que podía dar señales interesantes y bueno, el mercado parece estar confirmando este escenario alcista. Otra compañía interesante sería Thermo Fisher. Aquí ya habíamos dicho que estaba desarrollando un canal descendente y bueno, tras romper por arriba activa objetivo alcista. Este es un gráfico semanal, pero el objetivo lo podemos marcar mejor en gráfico diario. Aquí lo tenemos. El objetivo alcista sería hacia la zona de los $678. Además, esta semana ha activado otro objetivo alcista por rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los $673 aproximadamente. Es decir, dos objetivos mirando en la misma dirección. Incluso podríamos marcar objetivo por segundo impulso alcista, aunque en este caso no es tan claro. En fin, todo apunta a que continúen las subidas. Tendría primera zona de soporte los $601, después zona de soporte en la media y en niveles de 528,37. Recordamos que aquí no hay certezas, también recordamos que el mercado está corrigiendo a corto plazo en general, pero en caso de estar en el mercado, Thermo Fisher no me parece mala opción, al menos mientras el precio no diga lo contrario.
Otra compañía interesante sería McDonald's. Aquí tenemos el gráfico. Aquí, si recuerdas, marcábamos zona de soporte importante en los 241,31. Fue capaz de respetar esta zona y no solo eso, sino que esta semana dio una señal positiva de corto plazo tras superar la resistencia de los $263, tras superar esta zona sombral amarilla. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. El objetivo sería, medimos y proyectamos, objetivo hacia zona de los 281,6 aproximadamente. También otra cosa que me gusta es que está mejorando mucho el comportamiento relativo. Hemos tenido subidas importantes esta semana, mientras otras compañías estadounidenses han tenido importantes caídas. Ahora, ¿qué niveles a vigilar? Volviendo al gráfico semanal, la vela semanal que nos ha dejado es bastante impulsiva y bueno, todo apunta a que se dirija a testear la zona de resistencia de máximos históricos. Todo apunta a que se dirija a testear esta zona de los $298 aproximadamente. Bien, ahora sí nos vamos a la siguiente, Visa. Bueno, vamos a ver tanto Visa como Mastercard. Son dos compañías que se mueven de manera parecida y son dos compañías que ahora mismo se están moviendo dentro de un canal ascendente. Aquí lo podemos apreciar. Por un lado Visa y por otro lado Mastercard. Ya volviendo al gráfico de Visa, vamos a ver ahora gráfico diario. Aquí podemos apreciar cómo en el corto plazo acaba de activar una pequeña estructura de doble suelo. El objetivo alcista sería hacia la zona de los $480,20. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista y niveles de 428,86. Si nos vamos a... Tienes que disculpar porque dije Visa, aquí estoy hablando de Mastercard. Ya tuve tantos problemas en grabar este vídeo que ya no sé ni lo que estoy diciendo. Bien, hemos visto Mastercard, nos vamos ahora a ver Visa, gráfico diario, en gráfico semanal, tanto para Visa como para Mastercard hemos visto que están desarrollando un canal ascendente y para gráfico diario aquí tenemos el gráfico de Visa, con primera zona de resistencia en la zona de la media y niveles de 273,80, primera zona de soporte los 252,7, después la zona de los 246, zona de 227 y la directriz que viene uniendo mínimos. Ahora nos vamos a una empresa siempre interesante como es L'Oréal, pero una compañía que se encuentra corrigiendo, una compañía que ahora mismo en el corto plazo hay que tener precaución. ¿Por qué? Bueno, primero aquí te había activado una pequeña divergencia bajista que ya estaría cumplida, después te perdió la directriz que venía uniendo mínimos, también te perdió los 401,67 y ahora mismo pues tendría varios objetivos activados. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí podemos apreciar una divergencia bajista en semanal. Veremos si es capaz de aguantar el soporte de los 366,37, pero el objetivo bajista sería un pelín por debajo de esta zona. Sería hacia la zona de los 352 euros aproximadamente. Además, si consideramos todo este último movimiento una cuña ascendente rota a la baja, si medimos y proyectamos nos daría un objetivo bajista hacia la zona de 325 euros. Por tanto, de momento se encuentra corrigiendo, de momento peligrosa en el corto plazo. Para largo plazo tiene una zona de soporte muy importante en el entorno de los 291 euros. Y para corto plazo, mientras la media baje y mientras no se reestructure, yo me esperaría a que el precio dé nuevas señales alcistas, porque tenemos el peligro de estos objetivos que todavía están pendientes. Vamos a ver ahora otra compañía europea como es Adidas, una compañía que venía de subidas de corto plazo, pero una compañía que de momento ha frenado las subidas en el importante nivel del 61,8%. Veníamos tras fuertes caídas previas, rebote de corto plazo y de momento ha frenado las subidas, como estamos diciendo, en el 61,8% de esta última gran caída. De momento ha dado una primera señal negativa perdiendo este soporte de corto plazo. Y si nos vamos a un gráfico semanal, aquí tenemos el peligro de que nos ha dejado una vela bastante impulsiva y en caso de perder los 211,3 estaría activando una divergencia bajista. En este escenario sería bastante probable que el precio siguiese corrigiendo, al menos para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Veremos si la media actúa de soporte. Ahora, otra empresa que se encuentra corrigiendo sería Louis Vuitton. Una corrección que ya es bastante importante para ser esta compañía de lujo. Lleva una corrección desde máximos de aproximadamente un 28%. Y bueno, tras esta corrección, Louis Vuitton está a niveles ya bastante interesantes a nivel fundamental y a nivel técnico pues está jugando con perder el soporte de los 637,9. Este es gráfico semanal. Yo también aquí vigilaría como soporte la paralela a la directriz que viene uniendo máximos, es decir, esta línea discontinua. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción. En caso de perder esta zona, pues ya la siguiente zona a vigilar serían los 518,20. Se trata de una compañía, como digo siempre, interesante para medio y largo plazo. A 10 años se me hace muy complicado que no lo haga bien.
aunque es cierto que a corto plazo se encuentra corrigiendo. Es una compañía que llevo en cartera, aunque es una compañía que cuando estábamos aquí, tras cumplir el objetivo por este doble suelo con divergencia alcista, cuando estábamos por esta zona, decía que había vendido parte de la posición. Todavía conservo otra parte de la posición porque a largo plazo soy bastante positivo con Louis Vuitton. De hecho, la sigo vigilando porque en cuanto al precio de nuevas señales alcistas, probablemente vuelva a completar la posición que había vendido previamente. Desviándonos a gráfico diario podemos ver los primeros niveles de resistencia. El primero sería este reciente hueco bajista, después tendríamos la zona de la media, la directriz bajista que viene uniendo máximos y niveles Fibonacci de esta última caída. En cuanto al euro-dólar, aquí tenemos el gráfico con subidas importantes a lo largo de esta semana, sobre todo en la sesión del viernes. Aquí decíamos que había mejorado tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza, cumplió el objetivo, después dio una nueva señal positiva tras la superación de esta doble directriz que venía uniendo máximos, incluso hablábamos de una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Fue capaz de superar la directriz, a partir de ahí corrección a la zona de la media y la zona de la media ahora está actuando de soporte. Todo apunta a que continúen las subidas. El siguiente nivel de resistencia lo tendría en los 1.0948, después en los 1.0981, en los 1.1140 y en niveles de 1.1276. Si nos vamos a gráfico semanal, parece que el precio quiere dejar atrás la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Veremos lo que realiza en próximas sesiones. Respecto al oro, aquí tenemos gráfico semanal donde podemos ver que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si pierde esta zona de mínimos, si pierde los 2280, estaría dando una primera señal negativa que nos indicaría que ahí lo más probable sería ver más caídas. Mientras eso no suceda, no habrá excesivo peligro. Eso en cuanto a gráfico semanal, porque en cuanto a gráfico diario, la vela que nos dejó el viernes es una vela de indecisión que marca resistencia en los 2483. En caso de perder los 2353, estaría activando una especie de doble techo en diario. Ahí aumentaría las probabilidades de ir a visitar la siguiente zona importante, zona de la media de 200 sesiones diaria, que es una zona de soporte importante, junto a niveles de 2278. Eso en cuanto al oro. Si nos vamos a la plata, ha venido corrigiendo desde niveles de 32.52. De momento ha detenido la corrección en la zona de soporte de la media de 200 sesiones. De momento la media está en fase ascendente y es una zona de soporte importante. En cuanto a resistencias, vigilaría los 31.75 y niveles de 32.52. Yéndonos al gráfico del petróleo Brent, aquí si recuerdas teníamos marcado objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 95.50 aproximadamente, y bien, esta semana lo ha anulado. Objetivo no cumplido. No todos los objetivos se cumplen. En este caso hay que dar por invalidado el escenario. Dicho esto, de momento a cierres ha sido capaz de respetar el soporte, ha sido capaz de respetar el soporte de los 76.42, y si nos vamos a gráfico horario, aquí si recuerdas decíamos que había que tener precaución si perdía esta zona porque estaba activando una estructura de hombro cabeza a hombro. A partir de ahí perdió el soporte y se terminó cumpliendo el objetivo. Máximos y mínimos decrecientes. La media de 200 en horario también sigue en fase descendente y es un importante obstáculo en el camino. Volviendo al gráfico diario, pues también tendría un importante obstáculo en el camino en la media de 200 diaria que se empieza a girar a la baja, y también resistencia importante en este antiguo hueco bajista que habíamos comentado. No fue capaz de superar esta zona y a partir de ahí viene la reacción a la baja del precio. Respecto a Bitcoin, aquí tenemos gráfico semanal donde podemos ver una corrección de corto plazo. No ha sido capaz de superar la resistencia que marcamos, resistencia de máximos anuales, y el precio está un poquito todavía alejado de la media de 200 en semanal. Si nos vamos al gráfico diario, aquí podemos marcar una primera zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos, primera zona de soporte la media y niveles de 53.570. Ahora si nos vamos a Ethereum, aquí tenemos el gráfico diario donde podemos ver niveles bastante claros. La primera zona de soporte estaría en el entorno de los 2.800 y tiene zona de resistencia importante en máximos anuales en el entorno de los 4.128. En caso de superar este nivel, todo apuntaría a una continuidad del rebote para ir a testear la siguiente zona en el entorno de los 4.850. Por el camino tendría resistencia intermedia en los 3.590. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo, activa las notificaciones para no perderte los siguientes, dame un like si valoras este trabajo y, como siempre digo, mucha precaución y buenas inversiones.